Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y es que hoy me vais a acompañar a descubrir hasta dónde puede llegar mi cuerpo, literalmente. Me he hecho una prueba de esfuerzo completa para saber exactamente cómo responde mi cuerpo cuando corro al máximo. Vamos a ver mi V2 Max, mis umbrales, cuántos hidratos de carbono quemo a cada ritmo y lo más importante, cómo utilizar estos datos para correr más rápido. Así que si quieres saber cómo funciona tu cuerpo realmente cuando corre, acompáñame en esta prueba de esfuerzo. ¡Let's go! Buena, sigo un poquito más. De las pruebas que sean progresivas, Sí. entonces para eso tenemos que escoger muy bien la tema inicial. Iremos a la cifra, nos vamos a caminar un poco, nos hacemos a la ritmo inicial, a las dimensiones de la pileta y demás, y a partir de ahí subimos la velocidad. Es muy importante que lo hagamos por aquí, muy fácil, muy ligero, ¿vale? Y a partir de ahí lo que iremos haciendo es subir los bloques de unos 3 minutos más o menos. La subida de velocidad de cada uno de esos bloques normalmente va a ser 1,5 kilómetros. De la misma manera que negociamos el ritmo de inicio de la prueba, el final también hay que negociar, porque hay que buscar eso, precisamente eso, un ritmo que sea muy difícil. Vamos ahí que te veamos ya con esfuerzo alto, preguntaremos que es que básicamente en ese ritmo en el que estés ya gastando un montón podamos acabar. Si nos dices, en vez de subir 1 kilómetro de mejora, pues entonces la posibilidad esa de probar a ver ritmo alto, a ver si era eso o era el anterior, ¿vale? ¿Qué tal vamos por ahí? Más o menos, tiene que ver a los ojos y demás. Vamos a ver un poco que las decillas estas que tengas ahí. Si no, moldea tú lo que necesites, ¿sabes? Necesitas mover algo, esto te viene a casar, ¿verdad? Puedes subir las pistas, colocar esto que nos da un poco más de consistencia. Y esto que tampoco te esté molestando mucho, que no te presione, vamos a ver que esté cómodo, notes bien ahí en la pliega de cadera también, que no nos moleste. Vamos a llevar el pulso por varios sitios. Tan sencillo como esto va a empezar a moverse muy despacio. ¿Qué actividad haces? Yo preguntaba. Asfalto, ¿eh? No de distancias y eso, o sea, haces pruebas o... Sí, desde 10 a maratón. Vale. Está preparando Valeria, parece. Vale. Tiene cosas por el medio, pero bueno. Bueno, te he puesto ese ritmo, pero en realidad tú eres el único que nos puede decir si es el muy ligero ese que comentar. Tenemos que estar más o menos aquí en el 1, en el tal. Si me dices, esto es demasiado poco, te enseño uno por encima y me dices que es exactamente lo mismo. O no, me dices, prefiero arrancar la prueba todavía un poco más conservadora en el anterior. A tu gusto, dentro. Por aquí puede ser el inicio, estupendo. Pues ahí. Ojo, pero entonces sepa, no está claro. Por ahí puede ser. Volvemos a salir a los laterales. Buena. 1,5 para arriba, ¿eh? Ahí vamos. Ahí está. Ya vamos a respirarlo todo bien. Estamos en duro, ¿no? Eso es. 4, 6. Venga, ahí está. Ahora, si tiramos, por ejemplo, 1 kilómetro por hora por encima y hasta lo que tengamos. ¿Te Me parece? parece que dijo. O si no, hemos acabado, ¿eh?
¿Le tiramos? No te puedo dejar descansar, venga. Tienes que tirarte, para que no baje el pulso. Eso es. Si ves que no puedes, tú mismo te sales y punto, Exacto. ¿vale? Que nada nos va a ir de sobra. Eso, os hemos cogido ya lo mismo otra vez. Vamos a estar cerquita de ahí para saber que vamos en el sitio. Y le voy a tirar a esta velocidad. Bueno, si sacamos, sacamos. Si no, en cualquier momento nos vamos para Que los vea lo lados, que ¿eh? tenía. Ay, cojo, vale, lo cojo. 8-0, ¿no? 8.0, sí. Muy bien. Ahí está. Vamos a respirarlo. Súper importante. Vamos a sacar bien aire. Vamos a llevarlo a todos los lados. Venga. Buena. Eso es un paso. Nosotros respirando, ¿eh? Siempre un paso más. Venga, un paso más. Respiro. Un paso más. Buena. Eso es. Venga, un paso muy adelante. Llevas medio minuto. Paso muy adelante. Venga, y vamos. Eso, sigo moviendo aire. No se lo dejo todas las piernas. Venga, vamos a alimentarla. Buena. Sigo un poquito más. Venga, nos podemos ir si quieres en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fuerte. Paramos. Bien, 206. Quedamos y 3 minutitos aquí con toda la calma del mundo. De recuperación. Déjame hacer este para mí. Bravo. Max. 2.6. 199, 86. 163 en el 1. 135, 62. La última remisión. 135, 62. Sí. Y en 10 te digo. Te cuento, yo antes competí hasta los 18 años, hice un paronado, Ok. desde el borde los primeros y demás, Ok. y luego retomé hace 3 años, en 2023. Antes de volver a retomar y entrar fuerte, me hice una prueba de esfuerzo, pasar mis valores. El primer umbral me salió a 10 km por hora y 153 de pulso. Y el segundo umbral a 191 de pulso y a 15 km por hora. Está muy bien desplazados a día de hoy. Mucho Sí. desplazados. ¿Cuánto tiempo pasados esa prueba esta? 3 años. 3 años. Sí. Una diferencia de entrenamiento muy Claro, grande. sí. Resumirlo un poco por esos dos parámetros. El umbral está en 13 largos a día de hoy y alrededor de unas 182, 183 de pulso. Un umbral alto. Lo he visto por el punto. Te contaría que más o menos ahí están los parámetros de 2,5 de lactato. Está muy bien empujado hacia la derecha. Y más o menos en 16,2, 195 aproximadamente para un segundo. Muy bien, que está bastante bien trabajado porque el propio lactato nos habla ahí de que así seguro que te estás pasando bastante tiempo cerquita de esa zona, de ese segundo umbral. ¿Qué marcas tenías recientes en pruebas? Pues mira, de maratón, más o menos, para tener referencia al umbral, Sí. 1,20-25, que es a 3,48. 3,48, sí, efectivamente. Última parte. Normalmente, si se está bien entrenado para la media, se mueve uno en el último tercio de la zona 3, aproximadamente. Sí. Con bastante estabilidad, seguro que tienes capacidad para estar moviendo entre 190 y pocas de pulso, casi medio para esa prueba, Sí. 190, alrededor de 192, 196 incluso. Pues justo, más o menos aquí está según umbral. En media maratón normalmente siempre se mueve uno en estos ritmos por debajo, y normalmente con una maratón está muy bien pulida. La media maratón está más cerca a veces eso de 4 milimoles, es pagable todo el minuto. Maratón tengo 2,56, pero bueno, vine abajo los últimos kilómetros, pero yo con la idea de bajar de los 50. 156, ritmo medio, me has... En el ritmo medio suele ser 4,10, puede ser. Sí, perfectamente. 4,19 es la meridiana. A ver qué tienes, 14,5, 14,08, 4,10. Eso normalmente siempre es la meridiana de zona 3. Cuando estás bien
acondicionado para una maratón, normalmente siempre suele caer en este punto medio umbral, siempre cuando el primer umbral está bien desplazado a la derecha, como el caso en el que tienes. Y normalmente, por decirlo de alguna manera sencilla, una maratón es pagable cerca de los 3 milimoles de lactato, que si te fijas, más o menos el teórico pues, podría caer aquí y eso se mueve más o menos en 190, 180 y algo de pulso y en esos 14,5 del ritmo que hemos visto. Ahora está un poquitín más caro porque si te fijas parece que está un poco intensivo ese esfuerzo que hemos hecho un poco el lactato, como cambia. El lactato que se ha hecho de los que nos amortiguan un poco la sensación de hay más economía de esfuerzo en esa zona y que precisamente disminuye un poco el propio consumo del lactato, la producción de lactato en mitad de esa zona 3 para entender que puede haber más economía en una prueba de larga distancia, ¿no? Interesantes, por ejemplo, los valores iniciales del lactato que nos da, es un 0,9 ahí, muy tímido, estupendo, eso es lo que hay que ver en unas zonas iniciales por detrás de primer umbral y ahora mismo casi mientras más se pueda amortiguar toda esta curva en este sentido, porque el primer umbral está muy bien desplazado hacia la derecha, entonces igual que alargar un poco seguir repasar aquí bien cerquita alrededor de un lado y otro del umbral y generar un poco esa economía para bajar muy bien, parece que está muy metaestable para moverte entre medias y un 10K muy bien, ¿no? Pues si te fijas también está el ritmo de 10K está más o menos después de su umbral en esa zona 4, está muy bien retenido ahí, muy pagable todavía en esa zona y luego ya a partir se los dispara. Entonces, probablemente también ha habido algunos 10K y 190 y largos de pulso bien pagados, con mucho esfuerzo, pero probablemente estables, bastante estables. Eso no veríamos casi seguro esa respuesta de estabilidad. Ya ves que lo que hacemos durante la prueba es ir recogiendo un poco diferentes datos de estabilidad que nos dejen más describir dinámicas, tanto de percepción del esfuerzo, el lactato, el curva cómo va aumentando los gases, por este caso el consumo de oxígeno, la producción de dióxido de carbono azul y rojo respectivamente, y que la relación entre unos y otros nos vayan describiendo dónde están los puntos, pues, por ejemplo, para marcar umbrales que son los más claros de sobrecostes, donde empieza a ser significativamente, donde el cuerpo cambia de estrategia para hacer frente al esfuerzo y a partir de ahí, pues decir, más o menos por detrás de esa frontera hasta 50, 50 y pico por ciento de que solemos poner más o menos el inicio de la zona 1, donde empieza una zona de rentabilidad de entrenamiento, por decirlo mejor. Más claramente de rentabilidad de entrenamiento, esos 143, tú elegiste muy bien tu ritmo de inicio, porque empezamos a 9 y a 8,5 prácticamente es el 9, por ahí veíamos ese porcentaje. Bien la sensibilidad de lo que es baja intensidad, que hay mucha gente que le falla el termómetro ahí y enseguida hace cosas más rápidos de lo que realmente ya les es rentable. Una vez hasta su OPK de rodar, sobre todo rodar muy suave. Pero bueno, ese es el beneficio de haber sacado ese 0,9. Si no se hace 0,9, no es gratis, ¿eh? Claro. O sea, esa es la gente que os pasáis tiempo ahí abajo, un poquitín aburridos, pero con un entrenamiento que dices, esto me ha sentado muy bien, seguro, porque no ha tenido un estrés claro. Eso es garantía de absorción y transformación en condición física. En el entrenamiento, hecho seguro que se absorbe en unas horas. Es el mensaje principal siempre del primer umbral y el trabajo que hay por detrás, la capacidad de absorber grandes volúmenes en esa zona. Nosotros cuando marcamos las 2 primeras horas de esa primer umbral, pues normalmente el mensaje más claro es tratar que tengáis unas zonas de referencia para decir, bueno, en esa si yo puedo estar sumando y encadenando un montón de entrenamiento, pues a mí es mucho más fácil pagarlo porque tiene mucho menos sobrecostes, por de la manera que por encima de la frontera en esa zona 3. Hay cosas muy bien optimizadas a día de día, si se empuje de ese primer umbral como está hacia adelante. Sí que me gustaría igual ver que la curva de frecuencia cardíaca también es un pulso en esta zona, que aumenta un poquitín. Hay que atenuarla un poco, esos trabajos un poquitín más crónicos, una eficiencia relativa. Luego te quería preguntar, porque es verdad que el pulso, hay días que me varía muchísimo, es una cosa muy rara, no sé si es el pulsómetro o es mi cuerpo, pero yo qué sé, de estar un día rodando a 5,15, a 143 pulsaciones, y al día siguiente a lo mejor está rodando al mismo ritmo a 160 que voy disparado y digo, no sé. Asegúrate yo una semana entera. Vale, es que a veces que más gusto digo, ostras, no puedes ni. Asegúrate de llevar el de pecho por si acaso para llevar el control de todo eso, que ese no te va a fallar normalmente y tiene que mantenerse más o menos su respuesta.
siempre estable, pues eso, entre los ritmos más bajos, un 6 el kilómetro al 5 por ahí, tienes que estar moviendo con el tipo de escala de pulso que tú tienes, entre las 150, 140 y muy largas, y las 170 más o menos, 170 y pico suele ser la normalidad. Sí, realmente si te fijas, en 2 kilómetros por hora por aquí, como aquí la pendiente sí que es mucho más acusada, se ganan, por un poco de incremento de intensidad, se ganan bastantes pulsos. Es una zona que es amplia en la escala de pulsos, pero lo que te decía, justo aquí es donde tienes ese aplanamiento un poco más claro, entonces cada aumento de ritmo le corresponden menos pulsos de incremento. Entonces, si me gustaría que esa curva no subiera tan rápido en revoluciones, por decirlo de alguna manera, en cantidad de frecuencia, sino que haya todavía un poco más de economía de latido. Y bajen un poco la cantidad de latidos, igual. Siguiendo repasando por lo mismo, repasando y repasando aquí en primer tercio, zona 3 y demás, puede mejorar la economía de esfuerzo. Bueno, en la descripción gráfica, de un poco la zonificación, utilizamos un modelo de 5 zonas, los 2 umbrales son los que marcan también un poco esos puntos de corte, que los tienes bien identificados. Y después, nunca uno de los objetivos también es intentar rascar y saber al final de la prueba, por eso llegar a ese punto también alto esfuerzo confirmado, para sacar un consumo de oxígeno pico, por lo menos claramente, y poder relacionar pues, lo que nos habla un poco la medida, que es no sé si el tamaño y la potencia del motor expresa la cantidad de oxígeno consumido y en relación al peso de la carrocería, a saber esa relación clásica de resistencia de, bueno, ese motor que tiene que mover, qué tipo de carrocería tiene que mover, como indicador también de posibilidad de economía, ¿no? Un motor grande en una carrocería ligera y así. Pues bueno, este es el número que lo ejemplifica por encima de 60, que indica un muy buen estatus de entrenamiento y como siempre nosotros decimos que es un indicador de entrenabilidad. En los Max, bueno, se dice que la mayor parte es genético. Hay unos sí. Se puede mejorar el entrenamiento, pero poco. Sí. Y si no recuerdo mal, la anterior prueba de esfuerzo me dieron 49. ¿A qué velocidad acabaste? A 18, si no recuerdo mal. ¿Y pesabas mucho más que ahora? Muchísimo. No, parecido, yo creo, no sé. Pues algo igual no era parte de esa medida o lo que sea, pero normalmente imagínate que lo hubiésemos medido. Sí. Una persona que acaba una prueba normalmente a una velocidad final de 18 y pico y está en un peso normal igualmente, no le va a corresponder menos en tu edad, no le va a corresponder menos de 60 mililitros por minuto. El reloj siempre marcaba 60, 62. Por ahí debería andar. Sí, además, con gente que se entrena mucho y así, los algoritmos de los relojes ya brujulean bastante bien y a veces un poquitín a la alza sobre todo, pero suelen ir ajustándolo en una buena parte de la población, tienen bastantes datos para ir ajustándolo. Entonces, bueno, es un poco el ejemplo, colocamos diferentes valores de recuperación, que es que baja bien tanto en el pulso como en la tensión, y luego, bueno, cosas también interesantes que vemos como esa mecánica ventilatoria final de la prueba, pasar como los músculos reclamaban el suministro de aire para tanto abastecer como para limpiar, por decirlo de alguna manera. Bueno, a ver que la gente es que sois capaces de estar movilizando grandes cantidades de aire por minuto, de por lo menos 140, 150, muy importante, intentar no entrecortar en los esfuerzos de alta intensidad es importante, a veces la estrategia tiende a ir un poco a la frecuencia, nos quedamos un poco sin aprovechar todos los espacios que hay en el suministro respiratorio, entonces toda esa mecánica de respiración, tanto entrenarla como luego ver que si se cumple, pues en una prueba tenemos la posibilidad para verlo, importante. Muchas veces lo dejamos todo a las piernas, cuando más sois muy jóvenes la dejáis mucho, y hay que ir entrenando esa mecánica ventilatoria, que es muy importante. ¿Qué tipo de trabajo se debe hacer para mejorar eso? Los músculos de la respiración, como otros músculos, necesitan resistencia, necesitan trabajo frente a resistencia. Pues llevan, por ejemplo, muchos años ya aparatos en los que uno puede estar con diferentes filtros de paso de aire haciendo la resistencia para intentar movilizar un volumen exacto. No digo marcas ni nada, pero puedes cambiar con diferentes filtros de entrada de aire la resistencia con la que intentas hacer una inhalación completa y una expiración para que esos músculos estén trabajando fuerte y luego en el propio trabajo de campo. No te digo en las sesiones básicas, pero que sí que está bien esas respiraciones un poquitín más profundas y alargadas y limpiar cuando toca. El centro respiratorio es
se ocupa de pedir lo que toca en cada momento. O sea, hay que dejar al cuerpo que trabaje con las demandas porque te va a pedir lo correcto, normalmente. Pero sí que es verdad que puede estar la tentación de intensidades especialmente altas, cuando estamos de series así, de dejárselo demasiado a la parte periférica de las piernas sufrir y no intentar agotar un poco esa parte de suministro y que rasquen Sí, bien como un se poco. dice, pequeños detalles al final van sumando. Eso es, pues por ahí. Tanto entrenamiento como de fuera, de las pesas de musculatura respiratoria, pero también en algunos de los entrenamientos, no quedarte con la duda de buscar un poco esa mecánica más favorable.